Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medida, en nuestro medida, en nuestro. Continuamos con el programa Nuestro Oxígeno Geólogo. Definitivamente, usted lo ha mencionado, muchas veces no sabemos, también lo decía ahora el director del programa, los beneficios que traen para el ecosistema, pero también para el ser humano, pues el cuidar estas especies, los murciélagos, grandes polinizadores. Yo le quiero preguntar, con estos estudios que usted y su respectivo equipo realizaron, ¿qué ven ustedes o qué prevén para el futuro de las especies que tenemos hoy? Al final estamos cambiando las condiciones geográficas, el clima cambia, vemos cómo hay migración, cómo cambian muchos patrones de comportamiento. ¿Cómo lo ve usted en cuanto a esta especie de murciélago? Pues bueno, creo que ya todos estamos de acuerdo que el calentamiento global está ocurriendo. Si revisamos bien la literatura y revisamos las temperaturas medias zonales, nos vamos a dar cuenta que el año pasado estuvo extremadamente caliente. ¿Y qué es lo que ocurre a medida que nosotros empezamos a quemar mucho CO2, a producir mucho dióxido de carbono? Digámoslo así, la temperatura media va a empezar a incrementarse. Y muchos de estos organismos han evolucionado para ser extremadamente sensibles a esa temperatura media. En pocas palabras, obviamente cuando yo era pequeñito, bueno, no sé si recuerdan, pero cuando yo era muy chiquitín, en Bogotá habían los tales abriles, que eran unos, digamos así, unos cucarroncitos que en abril, obviamente, salían y era chévere, o sea, por todos lados habían abriles. Sin embargo, debido al calentamiento global, ya esa curva, o sea, esa temperatura media anual subió. ¿A qué me refiero subió? O sea, en pocas palabras, la temperatura donde usted los encontraba ya está un poco más arriba. Y ya cuando yo ya, digamos así, ya era geólogo o ya me iba a ir para Estados Unidos, no volví a ver abriles. Y eso es consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, en pocas palabras, nosotros estamos, pues de una u otra forma, quemando mucho carbono que no estaba en el sistema y lo estamos impulsando a la atmósfera. Y nos toca tratar de pensar cómo disminuir ese carbón, porque ese carbón ya había salido del sistema. En pocas palabras, ya se estaba convirtiendo en roca. Y eso es desafortunadamente lo que nos está generando este calentamiento global. Y obviamente, pues eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque tratar de remediar ese calentamiento global se ha convertido en uno de los principales objetivos de investigación de todo el mundo. Porque si lo pensamos bien, los gringos, los alemanes, todo el mundo vamos a, bueno, los gringos no, la gente de Estados Unidos, la gente de Alemania, la gente de Europa, tanto nosotros, todos compartimos el mismo barquito, o sea, en pocas palabras, todos habitamos la Tierra. Y necesitamos tratar de combinar esfuerzos para tratar de mejorar y de mitigar ese calentamiento global. Según el panel intergubernamental de Naciones Unidas, el IPCC, dicen que una subida media de temperatura de 2 o 3 grados centígrados aumentaría el riesgo de extinción del 20 al 30% de las especies de plantas y animales. Y ya lo estamos sintiendo en lo que está pasando. Se sube la temperatura, se secan los pastos, se seca la vegetación. Sabemos que hay incendios que ocurren de manera natural por un rayo, pero lamentablemente la falta de educación ambiental, la falta de conciencia está ocasionando que pirómanos que han sido sorprendidos por las cámaras que están en algunos edificios o que están, digamos, en el bosque, pues ven cómo estas personas incendian y ocasionan un foco de incendios que luego, al prenderse con esa pequeña chispa al gran bosque, pues realmente la candela comienza a saltar y es muy difícil de apagar. No, y es, perdón, pero sí es desafortunado que nosotros, digámoslo así, sabiendo el problema que estamos enfrentando, tengamos esa actitud. ¿A qué me refiero? Porque nosotros con o sin culpa estamos destruyendo lo que está en nuestro territorio. Y eso a mí me parece lamentable porque, digámoslo así, va a hablar de cualquier tipo de defensa física, un árbol lo protege a uno de la sombra, le da a uno sombra, le permite a uno descansar, refrescarse un poco. Si yo lo talo, ahí automáticamente voy a cambiar mi entorno.
Y cuando cambio mi entorno, pues ya voy a empezar como a sufrir, voy a empezar como a... O sea, eso es muy común hoy en día. Nosotros aquí en el departamento tratamos de construir mapas. ¿Por qué? Porque la gente ve un planito, dice, uy, yo voy a montar mi carpa ahí. Después llega otra persona y dice, uy, está planito, y cuando se dan cuenta ya llevan 1000 carpas y lo que ocurrió es que se formó un pueblo. Pero ese pueblo, si llega a pasar algo, aguas arriba, ocurre algo, hay una avalancha, ese pueblo desaparece por completo. Y eso es muy importante porque hay mucha, digamos así, mucho interés por parte de las universidades de que tratemos de promover un geólogo por municipio. En pocas palabras, son cosas que, digamos, si usted no necesita entender mucho, pero sí necesita entender que el lugar donde usted pone su casa puede ser muy importante. ¿Por qué? Porque esa casa perdure y usted la pueda construir usando un plan de ordenamiento territorial. Y obviamente eso va a estar conectado, por ejemplo, ahora que está temblando mucho en Colombia, también está relacionado con eso. Hay muchos deslizamientos, perdón, los cuales después de un temblor se mueven y eso se puede medir. A propósito de los movimientos sísmicos, como seres humanos tenemos que estar preparados para lo inesperado, porque este superorganismo vivo llamado nuestro planeta Tierra pues tiene placas tectónicas y se van acomodando, y esto hace que en determinado momento se libere energía. Y debemos practicar también qué hacer antes, durante y después de un sismo. Debemos estar preparados porque estamos en un planeta vivo y no debemos olvidarnos de ello. Y cuando hablamos de la prevención salva vidas. De nada sirve el hecho de que cuando se empieza a hablar de prevención o de sismos, la gente dice, no hablemos de eso porque es que usted va a traer que de pronto tiemble la tierra. Y no se trata de ello, se trata de salvar la vida, conocer que existe un triángulo de la vida que te puede salvar en un momento en que haya un terremoto de alta intensidad y usted se tenga que tirar al suelo entre un mueble muy fuerte y prácticamente salve ahí, digamos, su integridad física de las cosas que comienzan a caerse, porque lo veía yo en una revista del Observatorio Sismológico de Occidente. En la primera página decía, los terremotos no matan gente, lo que mata gente son las malas construcciones. Correcto. Y eso es, perdón lo corto, pero sí tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque si lo miramos bien, nosotros sabemos dónde tiembla. Lo que no sabemos es cuándo va a temblar. Si estamos de acuerdo, o sea, yo le puedo decir, uy, yo creo que ahí en ese pueblito va a temblar, pero lo que no sé es cuándo. Y esa es la ventaja de uno tener, digamos así, una engranado tanto lo que ocurre en el territorio como lo que sabe el geólogo, como lo que sabe el alcalde. Si esas tres personas están conectadas y todos están en el mismo, digamos, en el mismo barquito, todo va bien. Pero desafortunadamente eso no ocurre, porque el geólogo va por su lado, la comunidad va por otro lado, el alcalde va por otro lado y así sucesivamente. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es tratar de integrar esos tres actores, porque eso nos permite a nosotros, adicional a que nos dejan entrar al territorio o nos dicen que se movió o qué pasó, nos permiten a nosotros entender qué es lo que está debajo de sus pies. Y precisamente, profesor Aldo, usted se dedica a observar y cuantificar cómo varía la fauna y la flora en el neotrópico y la usa precisamente para construir el pasado y para saber cómo los procesos geológicos afectaron la distribución de cada uno de estos grupos. Y quisiera yo preguntarle, ¿cuál es el contenido de la colección, por ejemplo, de vertebrados fósiles del Museo Mapuca? Y cuéntenos también cómo se reporta anualmente estos fósiles encontrados ante el Servicio Geológico Colombiano. Claro, con gusto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí en la colección? En la colección tenemos organismos que están más o menos presentes en la Tierra desde hace 400 millones de años. En pocas palabras, cuando nosotros vamos a campo, nosotros vamos al Perijá, ya encontramos los fósiles más antiguos del país, pero adicional a eso tenemos dinosaurios, tenemos un montón de, digámoslo así, de mamíferos, tenemos un montón de conchas, un montón de invertebrados, y la idea es como tratar de, pues digámoslo así, de tratar de catalogar, que eso es lo que a mí me toca, catalogar. ¿A qué me refiero con catalogar? Simplemente cuando yo voy a campo con mis estudiantes o con mis semilleros,
Yo simplemente voy a definir un punto en el espacio, o sea, una coordenada X, una coordenada Y. Lo que marcamos, digamos así, lo preparamos muy por encimita, pero lo preparamos para estar seguros de que vale la pena tenerlo, y eso es lo que nosotros reportamos. ¿Por qué necesitamos reportarlo? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Hace mucho, pues no hace mucho tiempo, pero digámoslo así, para 2007, 2009, cuando salió Titano Boa, ¿qué fue lo que ocurrió? La gente como que entró, pues no en rencillas, pero sí se preguntaron cómo habían salido la Titano Boa del país. Ayer es una pregunta que yo estaba ahí escuchando a Julio preguntándole a otra persona que cómo había hecho una serpiente tan grande para salir, y eso generó un montón de problemas. Y a partir de esos problemas, pues no son problemas, pero eso lo que hizo fue em, como que sonar la alarma, porque ahí nos dimos cuenta que nosotros no teníamos ni una sola ley que protegiera nuestro patrimonio paleontológico, ni una. Entonces ahí fue cuando salió la ley del Servicio Geológico Colombiano. Pues ahí se empezaron como los primeros borradores, y hasta que en 2018, 2016 fue que empezaron a, digamos así, es como un procedimiento que nosotros los profesores de las instituciones de educación superior debemos hacer. ¿Por qué? Porque el Servicio Geológico, su misión es tratar de saber a dónde vamos a campo, qué es lo que colectamos, y también necesita que nosotros le rindamos a ellos como algún tipo de reporte. En ese reporte vamos a encontrar el lugar, o sea, simplemente un punto en el espacio, la edad, que simplemente usamos digamos así, las dataciones radiométricas, y también podemos investigar, digamos así, si las muestras son destructivas o no son destructivas, porque eso le da muchísimo valor agregado a los fósiles del país. La educación ambiental debe estar dirigida a todas las generaciones. Construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas. La responsabilidad ambiental, eso es lo bueno de nuestro oxígeno. Aldo, para usted, ¿cuál es el impacto de que una especie, hoy estamos hablando de los fósiles que ustedes han estado investigando, de esta especie de murciélago, pero en cuanto a diferentes especies de mamíferos, de que salgan de su ecosistema y que vayan a otro lugar que no es donde ellos estaban acostumbrados? ¿Hasta qué porcentaje cree usted que pueda darse una adaptabilidad? ¿Y se podrán entonces al final adaptar al cambio climático? Usted decía ahora son muy sensibles. Le pregunto por esto, porque hoy en día esta es la duda de muchas personas, hasta qué punto puede llegar la adaptabilidad. Muy buena pregunta. A ver, te voy a explicar más o menos, pero en la evolución, o sea, pues la evolución ya es un problema algo complicado que no va a tratar de decirlo porque es complicado, pero para que me entiendas, es muy difícil devolverse. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, volvamos al ejemplo de los abriles allá en Bogotá. Una vez yo digamos así, yo incremento la temperatura media y los abriles dejan de reproducirse en Bogotá, lo más probable es que ellos se extingan. ¿Sí me entiendes? O sea, ya ellos adquirieron esa mutación y es muy difícil que la evolución se devuelva. O sea, esos muy probablemente van a terminar extintos. Muchos de esos organismos van a terminar extintos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la evolución es un proceso biológico en el cual usted va a compartir algunas morfologías con su ancestro. Y si su ancestro, por algún motivo, razón o circunstancia, no fue capaz de cumplir con esas morfologías, muy probablemente usted se extinga. Sí, obviamente no ocurre todo el tiempo. Hay algunas especies que son muy buenas adaptándose, o sea, tienen un patrón de adaptación, pero ya eso va a depender mucho del tipo de organismo. Por ejemplo, pensemos uno, los gatos. Los gatos son depredadores naturales. O sea, donde usted no quiera algo, lleve gatos y se va a dar cuenta que los gaticos le van a comer absolutamente todo. Y es por eso que ellos, digamos así, les va muy bien cuando, digamos así, cuando coevolucionan con el ser humano. Yo creo que esto, Carlos Alberto, Juliet Mora, oyentes, Aldo, nos debe dejar una reflexión bien interesante acerca del cambio climático, sus impactos, y también reconocer que no podemos aumentar más daño del que ya se está haciendo, Carlos Alberto. Sí, sabe que yo estaba pensando un poco las palabras que nos ha dicho el profesor Aldo Rincón con respecto a los murciélagos, a estos fósiles que tienen tantos años, digamos,
y muy relacionados con los murciélagos de hoy. Entonces nos damos cuenta que hay muchos seres que hoy en la realidad están, pero que sus ancestros están desde la época de los dinosaurios. Es el caso de las abejas, por ejemplo, que se encontraron en un ámbar de un árbol y que pertenece a la época de los dinosaurios. También las orquídeas son tan antiguas como los dinosaurios. Y podemos sumar también las ballenas y podemos sumar también los murciélagos. Claro, es súper importante eso que menciona. ¿Por qué? Porque cada uno de estos organismos, querámoslo o no, hacen parte de un entorno. En pocas palabras, son la prueba viva de que un nicho se preservó. Y la idea de nosotros como paleontólogos o de cualquier geólogo es tratar de entender qué era lo que comía ese organismo cuando vivía en esa época y así sucesivamente. Y eso nos permite a nosotros tratar de entender cómo ha evolucionado la vida en el planeta. Desafortunadamente, como ya les he mencionado, no todo lo que existe por ahí fosiliza, hay un sesgo, pero pues la idea es tratar de entender eso, pues poco a poco, pero ahí vamos. Conocer el pasado es también entender de mejor manera el presente. Sí, señor, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, pues, mejorar lo que vamos a hacer y entender mucho mejor lo que estamos haciendo. Que nosotros a veces, perdón la expresión, pero nos vamos como de egoístas y se nos olvida que todos compartimos el mismo planeta. Para usted, hoy, ¿cuáles pueden ser esas especies más susceptibles? De pronto lo han investigado, se lo han planteado en cuanto al trópico, en cuanto a nuestro país, por ejemplo. Somos el país número uno en aves, más biodiverso. ¿Qué tanto se podrán afectar este tipo de especies, profesor? Pues bueno, yo aquí creo que de pronto estoy cometiendo un error, pero yo pensaría que nuestro país puede llegar a ser impactado fuertemente por las extinciones. ¿Por qué? Porque somos muy diversos. En pocas palabras, hay demasiadas especies por unidad de área. O sea, en pocas palabras, son muy poquitos los lugares del mundo donde uno va a encontrar tantas especies en tan poquito espacio. Desafortunadamente, no es fácil pues, de identificar cuáles son, cuáles les va a ir mejor, cuáles les va a ir peor, pero yo pensaría que sí va a estar afectado por estos cambios. Bueno, afortunadamente todavía no sabemos qué tan rápido pueden llegar a ser esos cambios. Yo, por ejemplo, ya voy a cumplir 44 años y si recuerdo lo que yo vi cuando era pequeñito a lo que veo ahora, ya me preocupo. No me imagino si usted tiene 100 o algo por el estilo, porque usted ya va a ver un entorno completamente diferente. ¿Se acuerda usted cuando era pequeño y, digamos, se hacía un viaje en el auto de un municipio a otro? El radiador o el panel frontal del vehículo o el parabrisas estaba lleno de insectos que se chocaban contra el auto porque habían muchos insectos. Hoy esto no pasa. Sí, eso es, o sea, es muy buena observación. Yo trato de buscar ese tipo de ejemplos con los estudiantes, porque ellos, digámoslo, ellos están como muy acostumbrados a recibir pues un montón de información, pero ellos nunca observan lo que está ocurriendo a su alrededor. Cuando usted obtiene ese tipo de observaciones, ellos automáticamente se motivan, porque ellos quieren saber por qué encuentro tantos organismos pegados alrededor. Y me parece muy buen punto, Carlos. Me parece muy buena su apreciación. Es algo que desafortunadamente cada vez ocurre menos. Profesor Aldo, y cuéntenos para las personas que están interesadas en seguir todas estas investigaciones y esto tan maravilloso que ustedes realizan, ¿cómo lo pueden contactar o cuáles son sus redes sociales para colocarse en contacto con ustedes? Pues lo más práctico es, o sea, yo soy profesor de la Universidad del Norte, nosotros tenemos una página web, ahí me pueden mandar correitos, o también yo tengo un chiqui, cómo les diría esto? Como un pequeño grupo de semilleros, en el cual lo que hacemos es, tenemos un grupo de WhatsApp, entonces ahí tratamos de contestar las preguntas. Pero sí, lo más práctico es, si es un correo, digamos así, formal, por medio de la página web, si es un correo informal, lo que uno puede hacer es tratar de compartir fotos. O sea, yo tengo digamos así, un proyecto relativamente chiquito, pero funciona. ¿Por qué? Porque yo trabajo mucho con Luis Arjona y con algunas comunidades de la Tatacoa. Entonces ahí compartimos fotos, qué es esto, qué será lo otro. Y a mí me parece que funciona muy bien porque por lo general cuando uno
motiva a la comunidad y les explica qué es lo que está haciendo, ellos mismos se emocionan. Hacer un poco de ciencia ciudadana. ¿Es posible que nos regale la dirección de esa página o las redes sociales de ustedes? Yo se la comparto ahora por el chat. Pero sería bueno si nos puede mencionar para que los oyentes puedan anotar, digamos, la página, porque hoy hay la interactividad gracias a las redes sociales, gracias a las páginas web. Cuando se escucha una dirección, a la gente le gusta entrar a través de su dispositivo celular. Pues el contacto más práctico es contactar a Carolina Martínez, que es, digámoslo así, la directora del departamento. Pero en el caso mío, si necesitan contactarme a mí, lo más práctico es que me envíen un correo. ¿Cuál es el correo? Mi correo es alrincón, o sea, A de Aldo, L de Lelo, R de René, I de Iglesia, N de Nene, C de Casa, O de Oso, N de Nene, @unenorte.edu.co. Digámoslo así, es nuestro lugar donde interactuamos mucho con la comunidad. Allí hay como un newsletter donde las personas pueden ver las nuevas investigaciones y se publiquen los artículos científicos Sí, sí, en la nosotros tenemos. página de la universidad. No, en la página no. Nosotros lo que hacemos es, cada vez que sale un artículo nuevo, nosotros creamos una historia de prensa, la cual uno encuentra en la web de la Universidad del Norte. Queremos agradecer a usted, profesor Aldo Rincón, su generosidad hoy para con el programa Nuestro Oxígeno, permitirnos reflexionar sobre estos seres maravillosos que estaban en el pasado, hace 20.000 años, y también que están hoy en día en una relación maravillosa en la realidad, en la vida de hoy. Para entender el presente, pues también muy importante escudriñar también el pasado. Y que ojalá pues no se pierda esta maravillosa simbiosis con los cambios de clima, con los incendios forestales, que aplica en la interacción biológica, esa relación, esa asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente, como se logra gracias a la maravillosa naturaleza, a los ecosistemas. Profesor, muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, Carlos y señoritas. Me agrada muchísimo poder compartir lo que uno va aprendiendo y pues lo que más me importa es tratar de transmitir mi conocimiento, porque esto que estamos haciendo aquí es, para que me entiendan, es, yo aprendí algo, se lo cuento a Carlos, se lo encuentro a Juliet, se lo encuentro a todo el mundo, pero la gente va a entender que es información la que yo estoy transmitiendo. Y la idea es que esa gente coja esa información y empiece a valorar lo que está en el patio de su casa. A nuestros oyentes les agradecemos y también les recordamos las redes sociales: Facebook Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caligradio.co. Y recuerden que nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307. Estamos en TikTok como Nuestro Oxígeno Ofi, Gaia Tierra Viva, canales de YouTube Nuestro Oxígeno Oficial y grupo musical para vivir contento. Al profesor geólogo Aldo Fernando Rincón, gracias. Ha sido un privilegio que hoy nos acompañe en este programa y también que nos haya dejado sus reflexiones hoy, que todos estamos pasando por una situación difícil y que debemos generar conciencia y conservar con las buenas prácticas y acciones lo que aún tenemos. Situación difícil, Marían, el que se quemen nuestros páramos, los frailejones, estos verdaderos bancos de agua que abastecen aguas abajo acueductos. ¿Cuánto puede pasar después de todo esto? A usted, Marían, gracias. A Juliet Mora también, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Alberto, Marían, y a nuestro invitado, el profesor Aldo. Muchísimas gracias por todo lo explicado el día de hoy y que sigan adelante con esas maravillosas investigaciones y ardua labor que realizan. Bueno, a ustedes muchísimas gracias nuevamente y un placer. Me alegra mucho poder compartir lo poquito que sé con ustedes. A todos ustedes, muchas gracias, amables oyentes. En nombre de Marían Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo,
Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora. En cuanto a las posibles afectaciones que están ocurriendo en nuestro planeta, debemos capacitarnos un poco más para entender el maravilloso equilibrio de la vida, solamente con la observación, cómo un ave dispersa semillas, cómo también controla vectores, cómo las aves son valiosas no solamente por su canto, sino también por su belleza y su aporte al ecosistema. Realmente vale la pena entender y comprender lo valiosa que es la naturaleza y, más importante, saber el aporte que cada uno de nosotros en lo personal, en lo familiar o en lo comunitario podemos hacer por la preservación, por su cuidado. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.